Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Para hoy tenemos el tema del ARN. Para hacer un pequeño recuerdo de los ácidos nucleicos, son biomoléculas de gran tamaño conformados por los nucleótidos. Estos nucleótidos son el ADN y el ARN. Su conformación del ADN y el ARN se va a diferenciar en dos importantes aspectos. Uno, en su azúcar, en su pentosa, en su grupo azúcar o pentosa, y en el ADN va a estar formado por el ácido desoxirribonucleico. Y en el ARN va a estar formado por un ácido ribonucleico. En sus bases nitrogenadas, en el ADN va a estar formado por las cuatro bases que son la timina, adenina, guanina, citosina. Pero en el ARN va a haber un reemplazo de la timina por el grupo uracilo. El ADN principalmente contiene la información genética de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo. Tiene una doble hélice y está formado por los puentes de hidrógeno. En cambio, en el ARN es una hélice simple, el cual tiende a plegarse sobre sí mismo. Las bases nitrogenadas son dos, las purinas y las pirimidinas. Entre las purinas tenemos a la adenina y la guanina, el cual ambos tienen un grupo de pentosa. Las pirimidinas tenemos a la citosina, la timina y al uracilo. En el otro tema vieron lo que es el ADN y vieron cómo se inicia la replicación del ADN en la célula. Ahora, de este ADN va a empezar lo que es la transcripción, que es la formación del ARN mediante este proceso. Posteriormente, este ARN va va a entrar en otro proceso de traducción que va a ser la formación de las proteínas. Como ustedes recordarán, las proteínas son uniones de varias cadenas polipeptídicas de aminoácidos. Esta síntesis de proteínas se va a dar gracias al ARN mensajero, al ARN de transferencia y al ARN ribosomal. Vamos a hablar sobre la transcripción del ARN en las células eucariotas. Estas, para poder entenderlo mejor, vamos a tener algunos requerimientos previos, los cuales durante el desarrollo del tema tienen que recordarlo. Primero necesitamos, para que sea una ARN, necesitamos de un ADN. Como hemos mencionado, un ADN con doble hebra que es codificante y complementario. Posteriormente vamos a necesitar de varias enzimas. Entre una de esas está la RNA polimerasa. Estas RNA polimerasas son de tres tipos. La tipo 1, que va a dar la formación de RNA ribosomal 5.8, RNA ribosomal 18 y RNA ribosomal 28, con su subunidad. Luego tenemos la RNA polimerasa, el cual nos va a dar el RNA nuclear heterólogo, cual lo va a transformar en un RNA mensajero. Tenemos el RNA polimerasa de tipo 3, el cual nos va a dar la formación del RNA de transferencia. Para que todos estos RNA se formen, vamos a necesitar de algunos factores, que son los factores transcripcionales. Entonces tenemos el factor 2A, el factor 2B, el factor transcripcional 2D, 2E, 2F y 2H. Y luego tenemos a las proteínas, que es la pro- proteína de unión a la caja TBP, que más adelante lo veremos.
Y por último, los nucleótidos. Como ustedes recordarán, una célula eucariota está formada principalmente por su membrana plasmática. En su citoplasma van a estar los organelos citoplasmáticos. Entre esos, los más importantes, los ribosomas, en realidad todos importantes, ¿no? Tenemos a los ribosomas, a las vacuolas, al retículo endoplasmático, al lisosoma, el núcleo, el nucleolo, la mitocondria y el aparato de Golgi, el centriolo, cada uno con una función determinada. Tenemos un núcleo y dentro del núcleo va a estar el nucleolo y en este núcleo vamos a encontrar lo que es la información genética. Esta información genética va a estar dada principalmente por el cromosoma. Es un cromosoma que es la unión del el enrollamiento del ADN en sus histonos, y formando lo que es una cromosoma. El ADN o ácido desoxirribonucleico formado principalmente de dos cadenas legadas entre sí, unidas por puentes de un hidrógeno donde sus bases nitrogenadas están. Como habíamos mencionado, el ADN en una primera etapa se da su duplicación. En un ciclo celular vemos que la transcripción o formación del RNA se va a dar en una etapa G1. La duplicación del ADN se va a dar en etapa S y posteriormente en la mitosis en el ciclo celular. Volvemos a recordar cómo está formado nuestro ADN. Nuestra ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por una pentosa que tiene 5 lados. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Los 5 lados van a estar unidos entre sí. La prima 3 con su prima 5. Esta unión son prima 3, prima 5. Prima 3, prima 5. Es la unión de la prima 5. Y las bases nitrogenadas, ¿no? La guanina. Ahora tenemos otro pequeño esquema del mismo dibujo anterior. El ADN con su grupo fosfato, su pentosa y su base nitrogenada. Tenemos a la citosina, la tiamina, la guanina. La- Todos estos puentes de hidrógeno están unidos en el prima 3 con prima 5. Prima 3 unión con la prima 5. Pues de esta manera se van uniendo nuestro y luego las bases nitrogenadas tienen complementariedad, que significa que se van a unir entre sí. Citosina con guanina y adenina con tiamina. Solo en la tiamina va a estar reemplazado en el ARN por el uracilo. Mm, Aquí tenemos el RNA o ARN, donde en vez de la tiamina tenemos al uracilo, sus dos puentes de hidrógenos que están unidos, la guanina y la citosina con sus tres puentes de hidrógenos unidos. Nuevamente vemos la unión prima 5 con prima 3, la unión entre ambas bases nitrogenadas, la unión reversa que es de prima 3 con prima 5 o al revés, ¿no? Muy bien, entonces
habíamos dicho que el ADN tiene una doble cadena, ¿no? Doble hélice. Y esta doble cadena va a tener diferentes nombres. Esta parte superior lo vamos a llamar cadena codificante y la parte inferior cadena no codificante. En el ADN además hay una porción que lo vamos a denominar como gen. Otra porción se la va a denominar promotor, donde se va a dar el inicio de la transcripción. Dentro del promotor está la caja tata o tatabox, que es la unión de tiamina y adenina constantemente. No hay otro más que solo estas uniones. A estas uniones de solo tiamina con adenina o adenina-tiamina que son seguidas se denomina como la caja. Y un punto medio de iniciación. Todo lo que va a estar a la mano izquierda se va a denominar como cociente diva y lo que está al lado derecho va a ser como cociente abajo. Al lado izquierdo va a ser negativo y al lado derecho va a ser positivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vemos ahora a la acción de la RNA polimerasa tipo 2. ¿Y cuál es la función del RNA polimerasa tipo 2? Formar el RNA mensajero. Todo este proceso que les estoy mencionando se produce en el núcleo de la célula. ¿Qué va a pasar? Dijimos que teníamos una parte de iniciación que es el promotor, que dentro de este promotor está la caja tata o caja box. Entonces, a esta altura se va a unir a nivel de la caja tata la proteína de unión de la caja tata junto con el RNA polimerasa tipo 2, los factores transicionales tipo 2A, D, D, E, F y H. Y lo que va a suceder es que la parte donde se encuentra el gen del ADN o la parte codificante va a ser liberada. Esta parte codificante, al ser liberada, los factores transicionales 2A y 2D se van a quedar en la parte promotor y el resto va a avanzar hasta la parte de iniciación. Al encontrarse en esta parte de iniciación, todos estos organelos o estos factores van a empezar a procesar lo que es el RNA, donde van a volver a copiar las mismas bases nitrogenadas de unión en la parte codificante. Este veniendo de aquí, en vez de tiamina va a ser uracilo y así sucesivamente. Entonces, una vez unido todo esta parte codificante, o nuevamente copiado, se diría, va a ser liberado y va a ser una cadena simple. Posteriormente, este RNA mensajero va a tener otros procesamientos. Tenemos lo que es el encasquetamiento, que a nuestro RNA de inicio se le va, se le va a agregar un grupo. Posteriormente,
se va, a f- se va a iniciar lo que es la adenilación, que es la colocación de 200 adeninas en la prima 5. Y por último, el splicing, que es el corte de este RNA que tiene dos partes, un exón, un intrón y otro exón. El splicing es el corte del intrón y luego el acople de los dos exones. Vamos a hablar del encasquetamiento o capsin. Habíamos dicho, nuestro RNA en su prima 5 va a tener tres fosfatos. Y por acción de la enzima capsin y por la RNA trifosfatasa, se van a liberar estos tres fosfatos dejando en una 5' RNA. Luego, por acción de la guaniltransferasa, se va a agregar un grupo GNP, prima 5, prima 5 RNA. Y por acción de la metiltransferasa, se va a volver en 7-metil NP 5' RNA, que es el grupo CAP o el grupo uracilo que se ha unido en la parte inicial del RNA. Y por otro lado, el RNA polimerasa tipo 2 va a formar lo que es el RNA nuclear heterólogo. Luego tenemos la segunda etapa que es la poliadenilación del extremo 3, el RNA heterólogo nuclear. Llegamos al final de nuestro encasquetamiento, que sería el 7-metil NP-RNA. Y aquí va a actuar el factor estimulador de corte 1 y 2. Y al haber este factor estimulador de corte 1 y 2, el extremo de la prima 3 va a sufrir una agregación de un grupo ATP y va a empezar lo que es la poliadenilización. Entonces va a ganar un ATP y se va a empezar a formar el otro extremo, en el extremo 3, los 200 nucleótidos de adenina. A la vez, una vez cuando estos 200 nucleótidos de adenina van a estar ya conformados, va a actuar como un inhibitor de la enzima del factor estimulador de corte, evitando así la formación de más adeninas. Por último, como habíamos mencionado, tenemos el splicing, que ya teniendo nuestro GAP, nuestro poliadenil y nuestro RNA, se procede a lo que es a dividirlo en su parte exón, intrón, exón. Entonces se van a unir varias enzimas. Lo que van a hacer al intrón es primero plegarlo, luego van a hacer un corte y luego se va a proceder con la separación. De esta manera, y por último, la unión. De esta manera, ese RNA va a pasar del núcleo hacia el citoplasma. Y bueno, hasta ahí vamos a ver hoy día lo que es el RNA en las células eucariotas. Para poder complementar la clase, les voy a hacer ver un pequeño video. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Nuestra cadena de ADN, tenemos el promotor o inicio y la parte terminal de la región. En medio la parte G. Entonces, de acuerdo a esto se va a formar la proteína. Pero antes tiene que pasar por el proceso de formación de transcripción del RNA. Entonces vemos cómo las cadenas del ADN se van separando, la parte codificante y la no codificante. Estos son los RNA de transferencia. Tenemos a nuestro RNA polimerasa que se va a unir en la parte promotor del ADN. Una vez unido a la parte promotor, junto a los factores transicionales, van a iniciar lo que es la separación de doble hélice del ADN. Al separarse la parte codificante de la no codificante, se van a unir las primas 5 del RNA con su grupo uracilos, que se da dando a nuestro RNA mensajero, saliendo en una sola hélice nuestro RNA mensajero. Ya cuando llega a la finalización, nuestra polimerasa se levanta y el ADN se junta nuevamente. Hemos dicho que va a pasar el RNA mensajero por varias etapas: encasquetamiento, poliadenización y splice, donde el ARN mensajero tiene una parte que son los exones, encasquetamiento, poliadenización. Y luego tenemos el splice. Gracias a los otros organelos van a liberar el intrón del RNA. Pues esto del ARN se va y va a salir del núcleo hacia el citoplasma. Y bueno, aquí tendremos la final conformación de nuestro RNA. Luego las uniones de tres, esta parte ya lo van a ver en la siguiente clase. Pero la unión de tres unidades se va a llamar codón a nivel de nuestro RNA. Y acá lo que va a suceder es que va a venir la unidad corta del ribosoma, el RNA de transferencia, que va a estar unido con un aminoácido y con su codón. Y posteriormente se va a dar la unión de codón-anticodón. Y se va a dar la iniciación, va a venir el RNA ribosomal de unidad larga y se va a dar a la formación de las proteínas. Entonces, esta parte tiene tres: A, B y E. A, donde se va a dar la primera unión de este codón con su anticodón, que va a venir, que va a tener la información genética del aminoácido mediante este RNA de transferencia. Va a formar el aminoácido y se va a hacer la unión peptídica. Al salirse el otro aminoácido de la otra RNA de transferencia,
este RNA de transferencia va a ser libre del ribosoma para entrar otro RNA de transferencia con su aminoácido, se va a formar la unión, que va a dar la cadena polipeptídica. Y posteriormente esta cadena polipeptídica nos va a dar la proteína. Y por último, para finalizar, tenemos la unión polipéptica que nos indica el final de la síntesis de... Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana para ver la transcripción en las células procariotas.